Muy buenas y bienvenidos a todos los que están por allí conectándose. Hoy estamos acá, los de la última fila. Bienvenidos a este podcast. Pero antes de cualquier cosa, vamos con el intro. Hola a todos, aquí le estoy hablando yo, el Guille, y primero presentarle a Benjamín, que es uno de los locutores que tenemos el día de hoy. Benja, hola, ¿cómo estás? Todo muy bien, contento de estar en este primer episodio, en esta primera temporada, estamos muy emocionados, pero no vamos a empezar antes de presentar a nuestro querido hermano que está aquí a nuestro lado, Adrián Pelayo. Los aplausos. No hay gente. Bien, mi nombre es Adrián Pelayo, como ya lo escucharon, Guillermo, el Guille, mejor conocido, nuestro amigo, el que nos regaña también. Pero bien, nosotros juntos somos los de la última fila. Los de la última fila. Este es el nombre del podcast, es nuestro nombre, pero yo antes de empezar cualquier cosa, yo quiero que expliquemos un poco por qué los de la última fila, Guille. ¿Yo? Ajá. Ah, Ajá. no sé si ustedes fueron a la escuela, imagino que sí, esperemos que no escuchen puro letrado. No, Los de cuando atrás uno eran los iba a la porteños. escuela, los de atrás, los del rincón, los del fondo, siempre eran los desordenados, Sí. los recluidos, los chistosos, los que los profesores los tiraban para afuera, los que no los dejaban ir al baño. Con esas personas nos identificamos nosotros, esos que quizás no son la mejor cara, Con el pero mejor sí, ejemplo. pero tienen algo que demostrar bueno hacia los demás. Sí, siempre tienen algo. Sí, exactamente, yo lo veo como en otro ámbito, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Venga. Yo lo veo como el castigado. No sé, cuando estamos en la iglesia y estamos algo mal con el Señor, digámoslo así, ¿nos sentamos a dónde? Al fondo. Al Atrás, fondo. como que nadie nos vea. Los castigados, los que llegamos después de la hora del culto para que nadie los vea. Y nadie nos salude. Y nadie nos saluda y nos vamos antes. No. Bien, Nosotros no somos eso, vamos para el cambio, para que nos sentemos adelante. Bien, un día fuimos los de la última fila. Exactamente. Pero hoy representamos a los de la última fila. Eso. Bien. No somos malos representantes. Representamos. O sea, eso quiere decir que los que un día estuvieron en la última fila, hoy estamos acá Claro. delante. El silencio incómodo. Era una barra. Pero bien, yo igual lo veo yo lo veo de estas dos formas. Yo soy de Venezuela, los muchachos son de acá de Chile, pero es como cultura de allá de Venezuela que siempre como los de la última fila eran como lo de, hey, cuidado. Eran lo que escondían las mochilas, lo que se llevaban las cositas por ahí. Y que culturalmente en la iglesia también es conocido esto como que los de atrás son como de... mayormente los jóvenes se sientan atrás. No sé si aquí pasa. También. En mi iglesia pasa. De que los últimos, la mayormente son los jóvenes, los que están recién empezando en la iglesia, los que están por ahí haciendo una doble vida como el Benja, como dice el Benja. No me asustéis. Pero sí, usualmente es así. Y que incluso es cultura, creo, o no sé si pasa solamente en mi iglesia, pero a los que ponían en disciplina, tengo entendido que también se iban para atrás. ¿No funcionaba así en las iglesias de ustedes? Sí. Sí, pero no íbamos para atrás de vergüenza. Ah, no, pero no era como que la disciplina los llevaba atrás. No. Pero si uno se sentaba atrás para que... Ah, ok. Yo siempre pensé Para que se escondiera. que el disciplinado se iba para allá para atrás. Siempre pensé que es así. Pero bien, esto es el significado de nuestro nombre, los de la última fila. Yo creo que hasta ahora ha sido un sentir de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Creo que somos fiel creyente de que Dios une propósitos, que nada pasa por casualidad, sino exacto. que Dios va en su magnífico poder y en su sapiencia, que todos lo sabe, va uniendo personas, dones, talentos, con el fin de hacer cosas grandes, con el fin de hacer su voluntad, con quienes estén dispuestos. Guille, Benja,
son dos amigos que Compartimos asiento atrás. claro, que fuimos desde la última fila, pero antes de eso, antes de llegar a los de la última fila, a este podcast, hay una historia atrás, que nos acompaña desde atrás. Conocí primero al Benja por la música. Ahí lo que están a través de YouTube, si ustedes buscan Benjamín Muñoz, Tan Fiel, ¿no? Sí, Tan Fiel, por ahí hay una canción. Más de un año ya. Hace más de un año. Por ahí hay una canción que... antes de eso, si usted busca Oscar Rodríguez, está en el nombre de Jesús, creo que se llama, que por esa canción fue que yo te conocí a ti. Yo conocí al Oscar un día y me dijo, vamos a grabar del Benja. Y él tenía rato hablando que el Benja, cuando yo llego a la casa del Benja, algo gigante, grande, bonito, y veo este jazz y yo dije, este tiene pinta que es como agrandadito. Que Mentira no era era. la gran cosa, así, el cristianito ahí. Mentira no era. No sé. Pero, Yo he tratado mi corazón. sí, pero después ese día creo que conversamos muy poco igual. Conversamos muy poco. Que no había confianza, pues no Claro. habíamos hablado nunca. Estábamos así medio como No había incómodos. feeling. No, Exacto. Claro, no había feeling. Bien, barra. Bien, entonces ese día como que conversamos poco hasta que ya con el pasar del tiempo creo que Dios fue creando una amistad, fuimos hablando. Ahí, creo que esta canción de Tan Fiel nace de una conversación que tuvimos antes nosotros, de un proceso que tú tuviste. Adaptamos un par de cositas y nació una canción bonita, hermosa, que tenemos un videito ahí que siempre a cualquier amigo se lo muestro. Me siento como bastante orgulloso de estar en esa canción. Creo que fue bendición para los dos. Así conozco al Benja. Por el mismo Benja, yo una vez veo que empezó con una canción. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Con Guille? Ajá. No te No te olvides, se olvides. llama. No te olvido. Yo escucho una bachata para ahí y veo veo un chamito ahí como pintoso, guapo. Y yo dije, este es el mismo. Igual medio agrandaba también. Así, este tiene que ser esa Eso no me lo gente. dijiste, ¿ah? No, yo no lo dije, pero yo tengo como un alter ego adentro. Yo como que Me sí. lo dijo a mí. Yo te lo dije. Después de eso... Esos ojos de jugador que Sí. tiene Sí. el Adrián. Sí, lo que yo soy así, lo admito. Pero después de eso nos invitan a un evento, creo que nosotros a cantar Tan Fiel, de otro hermano que iba como a presentarse un álbum en un teatro, Claro. que se congregaba contigo. Sí. Sí, Y ahí Sí, yo, nosotros apoyamos al Rudy para hacer para lanzar su álbum. Y ahí yo dije, ya, el Benja va a abrir el... Claro, Ah, ¿tú lo dijiste? invitaste. Claro, Ah, tú me hablaste. yo te hablé, pues. Claro. O sea, tú lo invitaste a él y él me invitó a mí. Eso fue hace cuánto ya. Oh, Hace más de 2 un años. año. 2. 2 años será. Sí, por ahí. Lo cierto es que en ese evento yo te veo a ti. Y yo dije, este es el que cargó con el Benja. Y yo tengo como un religioso dentro todavía. Escucha, esto yo no sé si te lo dije. Pero yo te vi, yo dije, sí, este tipo es agrandadito, andaba con su cámara, todo. Y yo lo veo así, de pies a cabeza, así. Y cuando le miro las zapatillas así, veo que cargaban las Forus de Bad Bunny, La las rosa. rosadas. Y yo dije, este hijo del diablo aquí. Y que un gente cristiano y este con Bad Bunny dándole publicidad a Bad Bunny. Este hijo de Dios, decía. Era un conejo malo. Sí, y ahí estaba el Guille. Y ya después ahí, Dios nos dio la oportunidad de conocernos más. Se hizo una amistad. Fue bonito ese evento. Qué bonito, sí. Fue bacano. Ese día cantamos, ¿no? Ese día cantamos, bueno, contigo, con Sí. el Guille. Bueno, y si quieren buscar igual a Rudy, ahí R. López. Para que busque su música también, que es buena. Claro. Buena. Y bien, ahí yo los conocí a ambos. Ya con el Guille después yo tuve más tiempo de compartir, nos conocimos en un contexto de iglesia, creo que fue un apoyo gigante. Ahí conocí como el corazón del Guille, que ahí yo le admití que me equivoqué. Y yo le pedí perdón. Yo Ahí dije, conmigo abrió su corazón. me sí, dijo. yo una vez le dije, Me dijo, Guille, hermano, es que yo cuando te vi, yo pensé que era ahí un cristianito de estos, Un figurita. un figurita de estos que está para figurar nomás, pero no tienen poder, dijo. sí, eso lo noté cuando, o sea, cambié mi forma de pensar cuando vi que lo esforzado que era el Guille, lo apasionado que es, lo comprometido. Y la pasión que tiene genuina de servir a Dios, eso es algo que lo admiro de ti. Y que yo creo que hoy estoy aquí con dos personas que admiro. Al Benjita igual lo admiro, a ti te admiro también. Y eso, muchachos. Estos son los de la última fila. Así fue como yo los conocí a ustedes. Ustedes ya se conocían desde antes, creo, ¿no? Nosotros nos conocemos de chiquitito. De chiquitito nos conocemos nosotros. Po. Sí, pues su Es que- iglesia hacía un campamento que se llamaba Pelvat. Creo que igual antes nos conocíamos es de que vista, sí, pues. Lo que pasa es que nuestra familia
como ambos son pastores, siempre tuvieron relación, pues entonces uno sabía quién eran los Muñoz y ellos sabían quién eran los Sotitos. Ok. Entonces mi hermana siempre se llevó bien con el Giovanni, con el Andrés, y los hermanos, o sea, el Giovanni y el Andrés, pastores ahora, y igual se llevaban bien con mi hermana. Hasta que mi hermana hizo un campamento de adolescentes y ahí ya nos conocimos bien. Ahí ya tardaron. Como Claro, 12 años por 12 ahí. años, Oh, hace 13 rato años. igual. Y ahí se hicieron ya amigos. O conocidos nada más. Ahí nos conocimos Sí. y después se formó un ministerio porque la iglesia del Benja tenía una cualidad muy especial, que ellos tenían un ministerio de puros niños de chiquititos, pues de 13, 14. Oh. Entonces era el furor ir con los niñitos a Se tocar. llamaba los Mires Kids. Ya, cuando yo vi que estos niños tocaban, yo me sentí un poco envidioso de ellos. Son raros. ¿Por qué? Yo Porque yo Estoy no enterando de unas cosas. yo no tocaba nada, No, tocaba claro. nada difícil, y yo le pido al Señor que me dé música y el Señor me da habilidad de tocar instrumentos, y ahí ya los hermanos del Benjamín como que me adoptan un poco para enseñarme, para Sí, él iba a tocar a ayudarme, nuestra iglesia a veces. y claro, ahí ya formamos un ministerio en el campamento. De alabanza. Claro, un ministerio de alabanza con puros niñitos chicos, y yo me iba a su iglesia a aprender. Oh, ok. Entonces había algunos cultos a tocar con ellos y después regresaba a mi iglesia. Oh, ok. Tú te ibas como de infiltrado para allá. Claro. Con, Ese tiempo con fue- permisos pastorales. Sí. Sí, que ahora religioso. Ese tiempo fue bien bonito, conocimos un montón de gente, un montón de niños. Era como un movimiento súper bonito Era de un bonito. montón de cabros chicos, por así decirlo. Reuníamos casi 100 niños. Sí, Eran todos bastantes. motivados, buscando a Entre Dios. 11 y 14 años. Sí. Ustedes siempre, bueno, ambos son hijos de pastores y, bueno, la vida del hijo del pastor siempre es como complicada. Es difícil. Es diferente, es diferente. Es de lloriqueo. Yo no soy hijo de pastor. No, si se nota. Yo, bueno, de mi casa fui el primero siendo cristiano, pero igual, bueno, usted tiene casi toda su vida dentro de una iglesia. Yo no llegué a la iglesia como con 12, 13 años. Y ahí ya empecé como a cristiano y a toda esta, en su momento fui bastante religioso igual. Todavía queda eso dentro de mí. Todavía veo algo y yo tengo como esa lucha interna por momentos. Pero bien, como decía, y yo creo que eso lo tomo como base y como principio para este junte, de que yo creo, no tengo un verso bíblico para fundamentar esto, pero sí creo que cuando Dios une a personas y permite que se conocen es con un propósito. Y yo a ustedes los vi así. Al Benjita lo conocí por la música, a ti te conocí como esforzados en la iglesia, me sentí muy bien cuando estábamos ahí y yo me quedé como con eso, empecé a hablar como en pos a esto. De podcast siempre fue un anhelo que estaba en mi corazón, no sé si de ustedes, yo creo que también. Que creo que los dos tienen... Yo creo que también, porque si ustedes buscan 316 van a encontrar un podcast que yo hacía antes. Y en ese podcast yo me acuerdo que había una sección que era de recomendaciones. Entonces Sí. yo vengo y recomiendo el podcast del Benja. Eh. Podcast que nunca apareció, nunca No, salió. nunca salió. Habían 2 episodios, nunca Habían salió. 2 episodios y nunca lo lanzó. Bien. Entonces el anhelo está el anhelo. Claro, está Dios bueno, yo creo que Dios pone en nuestros corazones esto y yo creo que se fueron uniendo como estas ganas. Yo creo que el talento y el don está, música, el Benjita cada vez que habla con él siempre tiene cosas bonitas que decir. El Guille habla cualquier cosa, pero a veces dice cosas buenas. No, mentira. Igual he aprendido bastante del No, el Guille. Guille está bien sabio, ¿eh? No, ¿cierto? No, pero ¿sabes qué? Desde hace rato. Porque Pastor Guillermo, perdón. el pastor Guille. No, porque había en rato tú eres consciente que había momentos donde yo tengo años siendo cristiano y Dios Dios me ha dado como la posibilidad de conocer algo de la Biblia y tú tienes algo que yo hablo contigo y como que en parte creo que nace como de la admiración que tengo hacia ti, de que en su momento me he acercado, tú eres consciente que te he dicho, Guille, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo esto? En ciertos temas. Yo creo que tenemos un futuro pastor ahí con nosotros, ¿no? El Guille. No lo Pero- digan tanto. Pero ahora, muchachos, este podcast, ¿para qué es? No sé, ¿para hablar? A mí me encanta el nombre del podcast porque
más que sentir que uno es como los de atrás, significa no solamente que Dios llama a los perfectos, sino a los que no tienen nada perfecto, a los Claro. que están desechados, a los que están botados, a los que quizás se sienten con culpa, que se sienten que no pueden ser usados, a esos también Dios llama, y nosotros somos de esos que Dios llamó, quizás no siendo perfecto, nadie es perfecto en este mundo, solamente lo es Dios, Jesús, pero me encanta eso, de que aún teniendo nada que quizás entregar, más que el corazón, Dios nos llamó siendo quizás desechados, siendo quizás culpados de algo, siendo quizás juzgados en algún momento, Dios nos llamó aún hacia nosotros, como también llamó a personas en la Biblia como la mujer del flujo de sangre, que era alguien que nadie quería estar con ella, pero tuvo tanta fe que Dios dijo, pucha, tu fe me ha asombrado, tu fe Claro. es increíble, ven para acá. Te voy a usar, te voy a hacer para que todo el mundo, que hasta el día de hoy todos hablan de esa mujer. Sí. O sea, es algo increíble. Yo creo que igual es para incentivar, porque es fácil ver figuras que uno quizá glorifica mucho de los cristianos, po. Pastores, evangelistas, que quizás tú los ves en una canción, los ves en una prédica y tú dices, wow, yo nunca voy a ser así. Entonces este momento es para decir, el Señor nos llamó para eso y para más cosas, po. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de que tú estés iniciando y que el otro lleve 10 años? No, pues no hay problema. Si al final fuimos rescatados del mismo lugar y vamos a ir hacia el mismo rumbo. Sí, argumentando esto bíblicamente, la Biblia dice que Dios toma de lo vil y menospreciado. Exacto. Tengo un amigo que me dijo, cuando estábamos recién siendo cristianos, me dijo, Dios nos toma todo de lo más vil y menospreciado, pero Dios para sacar a ti se puso un guante. Está metido. Pero sí, es lo bonito de Dios y de la gracia. De que no mide a quién sí y a quién no, Claro. sino que incluso está para todo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, me dice la Biblia. Juan 3 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, haciendo alusión de que esto es para todo, es un llamado para todo. Y el fin de este podcast, el fin de este junte de los de la última fila, es para conversar, hablar de temas, también llevando un tema un poco más reflectivo, entregando un poco lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, compartiendo de nuestras vivencias. Tengo a 2 niños de pastores que han estado toda la vida en la iglesia, y yo creo que si alguien tiene experiencias de iglesia son ellos, y la idea de esto es compartirlo. Es que el que está allá se siente identificado con lo que hablamos y poder sacar, por momentos esos temas que no se hablan mucho, ser ese grupo de jóvenes, porque yo creo que nadie piensa en ese joven que está solo en su iglesia. Claro. Que hay iglesias que tienen un solo joven, y es un joven apasionado, que sirve, que no, lamentablemente a su iglesia no llega más jóvenes, y nosotros queremos ser de compañía aún para ese, para donde hay mucho, donde hay poco, tenemos una historia muy igual. Dios nos ha rescatado de la misma forma, luchamos con las mismas formas, y también estamos para eso, para hablar de esas luchas que como jóvenes tenemos, de esos que nadie nos prepara, porque en la iglesia se habla mucho de, se hablan muchos temas para adultos, pero no muchos te hablan de como las pruebas o luchas cotidianas que tiene un joven. Un adolescente, Un adolescente, un niño que, de ese niño de 12, 13 años que para los ojos de los adultos es cualquier niño que tiene sus luchas de niño, pero también carga con cosas. Claro. Yo fui ese niño, yo cuando llegué a la iglesia tenía 12, 13 años, y yo en su momento sentí que me vieron así, pero dentro de mí había un mundo desarrollándose, y estaba Dios tratando con mi vida con tantas cosas. Entonces a eso venimos a poder compartir con jóvenes, adultos, iglesia. También mencionar de que aquí no venimos a impartir doctrina. No venimos a decirte de que esto es así, esto es de esta forma. No tenemos la verdad absoluta. La verdad única es la Biblia misma. Jesús es la verdad y es lo que venimos a compartir. Pero no venimos a ponerte una carga de que esto se hace de esta forma. Probablemente ejemplo no somos. No, Somos- para eso, Sí. difícil ser ejemplo. Los de la última fila. No venimos a ponernos como ejemplo, sino creo que un líder, un hijo de Dios, tiene que enseñar desde sus heridas. Claro. Y eso es lo que venimos a hacer.
a mostrar nuestras heridas, las cosas que nos han marcado, dónde hemos caído para que tú no caigas, dónde nos hemos tropezado para que no tropieces. Queremos compartir esto. Y para esto, los que estamos acá, creo que todos tenemos tiempo siendo cristianos. Un tiempito ya. El Guille, yo creo que tienes casi toda tu vida. Bueno, nacimos en cuna cristiana. Igual hay una diferencia ahí entre nacer en familia cristiana y ser cristiano. Porque Sí. muchos nacemos dentro de familia cristiana, muchos nacemos dentro de un pastorado. Por ejemplo, nosotros que somos hijos de pastores, nacimos cuando nuestros papás eran pastores. Y eso puede definir tu futuro, pero no puede decir si eres o no eres cristiano. Claro. Como quien dice que nacer en un taller no te hace un auto. Claro. Sí, yo creo que, mira, este tema es igual como, tiene como sus cosas porque yo creo que alguien que nunca fue cristiano, que nunca estuvo en una iglesia, cuando llega a una iglesia ve algo distinto, se arrepiente, sabe que hay un cambio. Claro. Pero para ustedes que tienen, y para las personas que, para los hijos de pastores es complicado eso, porque tienen toda su vida en la iglesia. Sí. Y van domingo, lunes, los días de servicio, y mueven las sillas y sirven. Pero eso de, hey, me arrepiento de mis pecados, ese cambio. No, y de hecho antes la iglesia se veía harto el testificar, dar tu testimonio. Ir a decir que cómo el Señor te rescató. Y yo me acuerdo, iglesia grande donde aparece un hermano y dice, no, es que el Señor me sacó de la droga, es que el Señor restauró mi familia, es que yo estaba preso y el Señor me rescató de la cárcel. Y uno se sienta ahí a escuchar y es que a mí el poder tan grande, ¿dónde está? Porque toda mi vida yo he sentido lo mismo. Ok, si ven algún cambio ¿En la imagen? En la imagen, tuvimos un problema. Tuvimos un problema, se nos apagó la cámara. Tenemos rato hablando. Dale, cámara apagada. Bueno, es la primera vez igual. Claro. Todo se perdona. Es nuestro primer episodio. Cuando ya tengamos 100 episodios, vamos a ver esto todavía. Vamos a ver este. Claro. Para la otra van a comprar 3 baterías. Bien. Bien. Íbamos justo entrando a lo que queríamos decirle hoy, que igual nos alargamos un poco. A lo que queríamos compartir hoy, que como hablábamos que como cristianos, ya los que estamos acá tenemos tiempo estando en la fe, estando en iglesias, siendo cristianos. Ya todos hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y el que ha vivido eso sabe que hay ciertas etapas. Claro. Sabe que hay ciertas cosas que como cristiano uno va viviendo, uno empieza a luchar con ciertas costumbres, rutinas, y esas cosas creo que todos pasamos por ahí, todos vivimos cosas muy similares, y hay un quiebre, hay un punto donde todo el cristiano que vive esta fe, que procura servir a Dios, que ya crece, que sirvió, que fue ese niño espiritual, que estuvo en discipulado, que tuvo ese primer amor por Dios, que se le despertó ese hambre por la Biblia y leyó y ya tiene esa base y ahora sirve. Después que pasa un tiempo, y yo creo que ustedes me confirmen ahora, no quiero hablar yo solo nada más, pero creo que como cristianos todos tenemos un momento donde decimos como que ya no siento a Dios. Claro. ¿Te ha pasado aquí? Lo que se dice el silencio. No hay El feeling. silencio. ¿A ti te ha pasado? Muchas veces. Que es como que se pierde como ese feeling con Dios. Exactamente. Como que ya no hay feeling. Ya no hay esa conexión con Dios. Y justamente, bueno, espero que ya creo que tenemos como ese nombre para el podcast, no hay feeling. Que se pierde esa conexión con Dios. Donde a veces servimos y no sentimos nada. Estamos en la iglesia y no pasa nada. Claro. Oramos y no. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a se arrodillan, buscan la forma de orar y sienten como no pasó nada. Y yo creo que como cristiano, y yo quiero que todos los que están por ahí igual comenten si han vivido esto, porque como cristiano creo que es una etapa que vivimos todos, y a veces vivimos esto y no necesariamente es porque estemos haciendo algo mal. No. Que cuando llega a ese punto es de las primeras cosas que uno piensa, ¿qué estoy haciendo mal? Y con este pensamiento
con esta falta de sentir, llegan muchos cuestionamientos, llegan muchas dudas. ¿Tú viviste esto? Claro. Cuando lo viviste, ¿qué fue lo primero que pensaste? No lo he vivido solo una vez, lo he vivido varias veces porque, bueno, igual Sí. es un poco largo el ministerio, entonces yo me acuerdo las primeras veces que lo sentí fue cuando tenía como 14, 15 años. Entonces yo había pasado mi etapa de enamoramiento total por la iglesia, por Dios, y quería hacerlo todo. Y llegó un momento en el que no siento nada, voy a la iglesia y no me ministra la alabanza y la prédica no me llena y yo estoy en todo, estoy haciendo los jóvenes, estoy en el ministerio, estoy con los niños de la escuela dominical y siento que nada llena ese corazón de servicio que uno tiene. Y me acuerdo que estaba acá mismo, en este lugar, estaba con la guitarra, estaba cantando y lloraba. Y llegó mi papá, me dice, ¿qué pasa? Y le dije, no, es que por más que intento buscar a Dios, yo siento que Él se esconde de mí. Y me dijo, es una etapa. Es una etapa. Tú sigue, porque el Señor nunca nos dijo de que oráramos cuando lo sintiéramos. Ni que le sirviéramos cuando sintiéramos la emoción de servirle. Él dijo, ora, sirve, ama. Entonces hay momentos en el que sí, claro, estáis llenos de bendición, veis los milagros, el Señor te habla en sueños, sí. Las prédicas tú sentís que te llena, tú leís la palabra y es para mí esto es para mí, Dios, y la música, y es justo lo que estoy viviendo, y la música te llena, y hay momentos en que no, pero eso no significa de que en esos momentos que no, el Señor no está contigo. Sí, y es algo, creo que ese es como, en parte, complementa mucho el mensaje que tenemos. Venga, ¿tú has vivido algo así? Sí, muchas veces, como... Pucha, somos todos dañados acá, todos rotos. Increíble. Sí, he vivido muchas veces eso, pero lo viví de otra forma porque lo viví callado. Como que no sé, bueno, soy hijo de pastor, ustedes ya lo saben, pero nos imponen tanto que seamos un ejemplo, que cuando, claro, que seas tan perfecto que cuando tú estás en una situación de quizás desánimo, quizás donde no sientes a Dios, te avergüenzas y te escondes. Y es lo más malo que uno puede hacer, porque Dios puso personas en tu camino que están para levantarte, sí, y que son tu familia. Claro. Sí. O que deberían ser tu familia. O hay personas que son como tu familia, que te pueden levantar. Y cometí quizás un error de quedarme callado, de guardármelo para mí, pero eso me amargó. En un sentido de mi vida ya no tenía paz, no tenía tranquilidad. ¿Y por qué hago esto? ¿Para qué hago esto si no, como decían, no siento nada? Guille, por ejemplo, tuvo un papá que le dijo, oye, es un proceso, tienes que servir en las buenas y en las malas prácticamente. Claro. Dios recompensa, Dios está ahí. Pero en ese sentido yo lo tomé como que, pucha, si estoy o no estoy en la iglesia, da igual, pues. Claro. Como que quizás incluso estoy mejor si no estoy en la iglesia. Sí. Y en ese tiempo fue muy duro porque pasaron un montón de cosas personalmente que nadie sabe, que solamente yo y Dios sabe, o Dios y yo. Y solamente tenía una palabra en mi corazón que sentí del Espíritu Santo que me decía en una de esas 1001 vez que me tocó, porque obviamente no sentía nada, el pasaje que dice: mi paz entrego, mi paz os doy, que esa paz no te la va a dar nadie como yo te la doy. Y yo dije, claro, lo único que tengo que hacer es aprender a descansar en Él. Sí. Claro. Aprender a callar mis sentimientos, callar mi mente, mis pensamientos y dejar que Él invada con ese silbido apacible, como dice la palabra, y dejarte alcanzar y encontrarte a ti mismo mientras lo encuentras a Él. Sí. Es como una cosa súper fuerte, porque mientras lo encuentras a Él, te encuentras a ti mismo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que levantarte? Es un montón de cosas que Dios pone
tan solo con un pasaje de la Biblia. Sí. No sé si le ha pasado. Que Dios empieza como a ministrar a través de cosas. Es lindo, es bonito. Yo creo que todos hemos vivido esto. A mí también me pasó. En mi vida fue un quiebre, fue un antes y después. Venía de Venezuela, reitero, como con 12 o 13 años empiezo yo a servir en la iglesia, a crecer. Cuando tomo la decisión de venir para acá, tenía 17, ya yo estaba como... tenía como un grupo de jóvenes, donde hermoso, todo bonito. Me vengo para acá, empiezo a vivir procesos a sentir cosas que nunca había sentido. Que en Venezuela no sentía. En Venezuela pasé necesidades como cualquier venezolano, pero nunca había sentido como tanta soledad como empecé a vivirlo una vez que me vine para acá. Todo eso se fue sumando con muchas cosas y llegó un punto donde servía a Dios y literal no sentía nada, no me pasaba nada. Empecé a tener ese silencio de Dios donde oraba, ya las cosas no me motivaban como me motivaban, ya no me apasionaban como me apasionaban, ya no sentía como antes lo sentía, ya no veía a Dios de esa forma. Al punto, yo siento que caí bien bajo de dudar de la existencia de Dios, siendo cristiano, teniendo años de ser cristiano. Sí pasa. En Venezuela la gente que sabe quién soy sabe que estaba muy activo. Y pasé un proceso donde empecé a dudar mucho, empecé a romper vínculos de personas que querían acercarse, y como tengo un problema que creo que es algo que vamos a hablar también después, de que como el Benja no digo cuando estoy mal. Algo normal, yo creo. Es de hombre. Sí, Sí. algo de hombre. De que no sé decirlo. Empecé a cortar vínculo cuando alguien se me acercaba o quería decirme algo, no. Empecé a dudar de Dios. Hasta hoy yo me acuerdo que yo oraba en medio de mi sequía, de que no sentía nada. Igual tenía eso de que yo iba a Dios y yo le decía: Dios, perdóname porque estoy dudando de ti, estoy dudando de tu existencia, estoy dudando de que si tú eres real o no. No sé si esta conversación es a la nada o es contigo. Dios es testigo de que esa fue mi oración. Puede que sea una oración muy estúpida ahora. De esa forma estaba orando. Me acuerdo que en ese proceso, porque fueron semanas, que llamé a un amigo a quien estimo mucho, lo vi hace poco, te vive en Santiago ahora, yo me acuerdo que lo llamé. Estaba muy frustrado y yo le dije: brother, ¿sabes qué? Estoy cansado, no quiero saber de Dios, no quiero saber de iglesia, no quiero saber de nada, no quiero que nadie me llame, no quiero tener nada que ver con Dios. Fueron mis palabras. Y la respuesta de él, hasta hoy me acuerdo, me dijo: ven, llore, salte, haga lo que usted quiera, pero usted Dios lo marcó y no lo dejaré. Si hoy no sientes nada, Dios te va a visitar después, pero así te quieras ir, Dios no te va a dejar. Dios te marcó. Llora lo que tú quieras, pero si quieres, vete. Y estando allá, vas a querer estar acá. Eso me dio. Fue un proceso largo para como volver a sentir esa motivación de Dios, ese amor por Dios. Y es justamente de esto que quiero hablar. Hubo un hombre en la Biblia que fue gigante, que fue grande, que desde niño nos están enseñando de que este hombre con una piedra mató a un gigante de 3 metros, de que este fue un rey, este era un hombre conforme al corazón de Dios, que le da esa grandura gigante. Este hombre fue el escritor de Salmos, uno de los escritores de Salmos. Este hombre escribió Salmos 13. Salmos 13 dice, empieza con una pregunta. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Empieza cuestionando a Dios. Uy. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Empieza esta carta, este capítulo, este libro, haciéndole 2 preguntas esenciales a Dios. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este hombre confrontó a Dios. El contexto de esto, él estaba siendo perseguido. Se dice que en ese momento era justo cuando Saúl empezó a perseguirlo, que se escondía. Escribe este salmo en medio de angustias.
donde probablemente acudía a Dios y Dios no respondía, donde sentía que Dios ya no estaba con él, que le dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En parte es diciendo, o sea, me dejaste de lado por completo, ya no me miras. Y justamente así, como yo me he sentido, creo que como tú te has sentido, como el Benja se ha sentido, como muchos de lo que hoy nos escuchan, nos ven, se sienten. Claro. Hay momentos donde en medio de estas sequías, de estos pensamientos, porque mayormente son luchas mentales que tenemos en esas situaciones, donde sentimos como que ir a Dios de esta forma puede ofenderlo. A mí me pasaba algo parecido, pero tenemos a un David que fue de frente. ¿Hasta cuándo vas a esconderte de mí? Probablemente en llanto, en medio de esa sequedad. Pero uno de los primeros puntos que quiero que quede claro acá es que cuando Dios va a hacer algo contigo, cuando Dios va a hacer algo en tu vida, hay momentos donde Dios pasa por alto tus emociones. Y yo creo, y esto lo aíslo un poco, pero creo que va a sumar al tema, es que uno de los problemas más grandes que estamos viviendo como generación, como jóvenes, son las emociones. Una de las luchas más grandes y de las que nos está jugando más en contra hoy, a líderes de jóvenes, a pastores, son las emociones. Claro. Y es que aquí escribí: vivimos en una era donde las emociones mal guiadas pueden matar lo que el espíritu quiere despertar en ti. Sí, es que es fácil moverse por algo que uno siente, porque si bien el Señor nos demuestra su amor, su paz, su todo, cuando nosotros dejamos de sentir eso que Él nos da, entonces ahí empieza la duda. Pero lo voy a ejemplificar. Yo a la Fran, que es mi esposa, yo la amo. Con todo mi corazón la amo, a esa mujer hermosa. Y yo la he amado desde ya los 5 años que llevamos casados y los 4, casi 5 años que estuvimos de novio, de pololeo. Y la voy a seguir amando de aquí hasta que me muera. Porque yo hice una promesa con ella. Y esa promesa yo la voy a cumplir en los momentos malos y en los momentos buenos. Bien. Y hay momentos en el que quizás yo llegue a la casa choreado, cansado. Y la golpea. Y, la- Mentira. y quizás ese sentimiento de amor, esa como ese revoloteo en la guatita, ese corazón palpitante no se siente. Pero la decisión de amar ya está. Claro. Entonces yo igual le voy a hacer su tecito en la noche. Igual le voy a dar su besito de buenas noches. Igual me voy a acostar con ella. Porque aunque hayan pasado momentos difíciles, quizá una pelea, quizá una discusión, yo voy a seguir con mi postura de que yo amo a esa mujer. Y eso debería ser lo mismo con nuestra relación con Dios. Nuestra postura es amar al Señor porque Él es el Señor. Sí. No porque Él me da algo. No por lo que sientas. No por lo que yo siento o por lo que Él me pueda dar. Porque van a haber años en el que quizás no reciba nada. Van a haber años en el que quizás mis enfermedades no se van a ir. Ey. Van a haber años en el que quizás mi trabajo nunca va a mejorar. Pero yo no amo al Señor por lo que Él me da, por lo que Él me imparte, sino yo lo amo por lo que Él es. Un Padre creador. Que tocaste otro punto, porque estamos hablando de cuando ya no sentimos a Dios. Claro, pues hay momentos en que uno no se siente. El nombre de este episodio es No hay feeling, que a veces como que ya no siento a Dios, pero también está esta otra parte, que es cuando sirvo, oro, pero estoy esperando algo de Dios y Dios no responde a mi oración. Y yo no estoy dudando de Dios, pero estoy que oro y sigo enfermo, sigo en necesidad y Dios no responde a mi oración. Y tú diste un punto clave. Aunque Dios no lo haga, sigue amándolo, sigue sirviéndolo. Que Dios prometió estar con nosotros, Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Antes de irse dijo: no os dejaré solo.
Y ahí nos dio como promesa el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Dios prometió estar con nosotros, así como el Guillo ahora decía, él prometió amar a su esposa. Y estén en buenos momentos o en malos, él va a amar. De la misma manera lo hace Dios. En medio de nuestra generación, lo que más nos juega en contra es que cuando sentimos algo bonito, queremos estar. Y hermano, ¿sabe que usted joven que nos está escuchando ahora, líder de jóvenes que nos escucha, este joven que está recién empezando o cualquier miembro de la iglesia, servir a Dios sintiendo todo bonito y sintiendo que Dios te habla y escuchando prédicas y que te motiven, es fácil. Es fácil. Eso es fácil. ¿Sabe qué es difícil? Estar en un tiempo de sequía y seguir siendo obediente. Claro. Ahí ya la cosa cambia. Ir a la oración y no sentir nada. Leer y no sentir que nada es para ti. Claro. O hasta no entender nada. Seguir haciendo lo que tienes que hacer sin sentir esa emoción se llama obediencia. Y la obediencia se traduce en adoración. No hay mayor adoración que puedas hacer a Dios que ser obediente aún en los momentos de frialdad, en los momentos de enfermedad, en los momentos de cuando oras y Dios no te responde. Porque tu fe está siendo probada. Y ese es uno de los puntos que ahora quiero tocar. Dios prueba tu fe. Y una de las formas que Dios tiene para probar nuestra fe es el silencio. Porque hay momentos que también está este otro punto de que hay personas que en medio, cuando ya no sienten a Dios, sienten que están haciendo algo mal, sienten que probablemente Dios los está castigando porque hicieron algo, empiezan a cuestionar su vida por completa al punto de que empiezan a cuestionar de que si son dignos del amor de Dios o no. Si son dignos de ser amados por Dios, de que Dios les hable o no. Y no es así. El amor de Dios va a estar contigo, lo sientas o no lo sientas. Estuvo contigo cuando naciste y va a estar contigo cuando mueras. Eres digno de amar a Dios, porque el apóstol Pablo le decía que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Eres digno de ser amado por Dios. Dios ni siquiera te lo preguntó para amarte, Dios te ama. Y aunque hoy no te sientas amado, Dios te va a seguir amando. Y aunque hoy no sientas que Dios está respondiendo a tus oraciones, Dios te está viendo, Dios está ahí contigo. Cuando te postras a orar, cuando doblas tus rodillas para orar y no sientes nada, Dios está ahí, pero está en silencio. Porque la fe, que Hebreos 11 nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no va de la mano con las emociones o con los sentimientos. Incluso te puedo decir que va hasta en contra. La fe va en contra de la lógica misma. Claro. Hebreos me dice que es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. O sea, estás confiado de que algo va a venir aún sin saber cómo. Claro. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Estás viendo algo o tienes la visión de algo que no has visto aún? Pero lo crees. Eso es fe. O sea, va en contra aún de tus emociones. Y el problema que hoy en día tenemos es que tenemos líderes de alabanza, es que tenemos líderes de jóvenes, que todos hemos sido víctimas de nuestras emociones, donde creemos que la fe y la emoción van de la mano, cuando no es así. Ahora, sentir emoción no está mal. No. Hay momentos donde Dios te quebranta, donde Dios viene, toma tu corazón, toma tu vida, te quiebra para volverte a amar y ahí lloras. Te quebrantas por completo, como hay momentos donde Dios empieza a bendecirte a tal grado, Dios empieza a hacerte crecer, Dios confirma tus oraciones y hay una alegría en el corazón tan grande que tú no encuentras cómo compartir. Y está ese amor tan grande por Dios y quieres hablar de Dios y eso es lindo, es bonito. Y bíblicamente te encuentras de principio a fin personas que fueron quebrantadas por Dios, que lloraron, como personas que sonrieron y fueron tan alegres y tan felices como el apóstol Pablo, que en medio de la cárcel dice que alababa a Dios con gozo en medio de la prueba que estaba viviendo. Pero el sentimiento no es el propósito. Bien. Hay aquí Juan 6:26. ¿Qué dice? Dice, Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo, no me busquéis porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis.
Después en el verso 35 dice, lo tengo por aquí, dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el propósito. Buscarlo a Él sobre las señales, Sobre la necesidad. sobre el sentimiento. Que creo que también es algo que hemos confundido mucho esto, y yo quiero que quede muy claro, y estoy haciendo mucho énfasis en esto. Tu sentir no es tu propósito. El que hoy no sientas nada no quiere decir que no estés llamado a algo. El que hoy Dios no responda a tu oración no quiere decir que Dios no va a hablarte nunca más. Estamos siendo procesados, y es la noticia que hoy te tenemos. Tú que estás viviendo este proceso donde Dios no ha respondido a tus oraciones, donde no sientes ese feeling, esa conexión con Dios, Dios está a tu lado. Ahora más que nunca sirve a Dios. Lo sientas o no, búscalo. Porque, ¿sabes qué? A mí me gusta imaginar un poco a Dios. ¿Está bien esto? ¿Sí? Bien, a mí me gusta imaginar un poco el... como... ¿Crees que se vea verde? Ya. Ya, bien, ahora sí. A mí me gusta imaginar un poco a Dios con respecto a su carácter, del cómo reaccionaría Dios a nuestras cosas. Cuando Jesús se bautizó, la Biblia dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea que Dios ante tus acciones se complace, hay una reacción de Dios. Dios reacciona hacia tu acción, hacia tu sacrificio, hacia tu obediencia. Y cuando tú, a pesar de que no sientas nada, vas y apartas tus tiempos para orar, y en las mañanas antes de hacer cualquier cosa vas y oras, aun cuando no sientas nada, aun cuando no recibes respuesta de Dios, el corazón de Dios yo estoy seguro que se alegra. ¿Por qué? Porque yo me imagino a Dios allá viendo tu vida y alegrándose de decir, hey, no he hablado a Él. Imaginándome un poco para, no sé, en mi mente. Para simplificar la mente. Claro, esto no está en la Biblia, no tengo algo que diga específicamente así, pero... Y bueno, te lo puedo mencionar, Biblia cuando Job dice que Satanás se presentó junto a todos y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Él lo presenta, Dios complaciéndose de la vida de Job. Entonces, yo estoy seguro que Dios vive esto contigo. Y yo me imagino, no sé, Dios allá con los ángeles diciendo, mira, yo no he hablado a su vida hace mucho tiempo. Yo no he permitido que sienta mi presencia, y aún así se está mostrando a hablarme, a adorarme. Aún así está sirviendo. Claro. Y yo estoy seguro que si tu propósito es tener la aprobación de Dios y complacer a Dios, en medio de tu frialdad, de ese momento de silencio de Dios, lo complaces, lo logras, estás alegrando el corazón de Dios. Y esto fue justamente a la conclusión que llegó David en el Salmo 13. Porque aquí primero empieza a reclamarle, ¿hasta cuándo, Jehová? Igual que nosotros. Claro, alguna reacción muy humana esta. ¿Hasta cuándo? Yo que sirvo aquí, que hago esto y no hago lo... Dice, termina este capítulo, verso 5, dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Claro. Primero reclama. Encontramos, parece que fueron dos personas aquí. El que empieza es, ¿por qué esconde tu rostro de mí? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? Y probablemente Dios no respondió ahí, porque si leemos que es un capítulo muy corto, primero el verso, el 1 y el 2 son las preguntas que acabamos de hacer. El 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y termina el 5, aquí no hay respuesta de Dios, no dice, pero Dios me habló y me dijo, no. El 5 dice, yo creo que aquí ya se da como por vencido ya. Y dice, mas yo, como que recuerda, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí como para ir cerrando,
cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ir a ser crucificado, quizás no tenía el feeling que siempre tuvo con el Padre. Duro. Porque él estaba ahí, llorando, y dijo, si es posible, por Pasa de favor, mí esta pasa copa. de mí esta copa. Pero hay una cosa que yo escuché y que me voló la cabeza, que la fe no es confiar en el resultado, sino es confiar en el propósito de Dios. Sí. Entonces, aunque el resultado no sea el que yo quiero, yo tengo fe de que este camino me va a llevar al propósito de Dios. Duro. Y es justamente esto. Es justamente esto que queremos compartir contigo y recordarte de que en medio de tu proceso, en medio del silencio, Dios está. Dios Siempre va a está. estar. Dios nos, escribí acá, Dios no se ha alejado de ti, por momentos te deja caminar solo para probar tu fe. Yo creo que tenemos mucho, este es el primer episodio, Tenemos mucho que hablar todavía. Sí. conversaciones como esta Hay, vendrán. hay de sobra. Quiero como ir culminando, cerrando este tema de que tenemos el más grande, que fue Jesús, que en su momento también tuvo ese momento donde ya no hay filo, Claro. donde dejó de sentir a Dios y él también lo habló. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento donde estaba entrando todo el pecado del mundo en su corazón, Dios, me gusta imaginar que Dios vio tanta maldad en un cuerpo, vio tanto pecado junto que tuvo que apartar su mirada por un momento. Y Jesús dijo, Padre, Lo sintió. claro, Lo sintió. se dio cuenta, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios estaba, el propósito se cumplió. Y es esto que queremos compartir contigo. Aunque hoy no lo sientas, no quiere decir de que siempre va a ser así. Tu propósito se va a cumplir si te mantienes en obediencia. Tu propósito se va a cumplir si te mantienes en oración, en búsqueda. No desmayes. Dios está contigo y lo va a estar hasta el fin del mundo porque Él lo prometió. Claro. Y sus promesas están en el sí y en el amén. Claro. Dios no falla, Dios no es hijo de hombre para mentir. Va a estar contigo y no te va a dejar. Este fue el primer episodio. No hay feeling. Así que espérenos para la otra semana porque vamos a traer otro. Y sigan esto, que lo hacemos para el Señor, pero también para que ustedes puedan ver que hay más allá de... No sé cómo decirlo, pero pero que tenemos algo que decir y que tenemos un propósito que Dios nos dio. En las últimas filas hay palabras también. Sí, en la última fila de palabras. Hay proceso, hay búsqueda. Que somos igual que ustedes, a los que nos están viendo por ahí todavía, me siento como que no conecto en esta fase de youtuber todavía. Pero a los que, no sé, los que nos están escuchando. Mira, podríamos invitar gente que se sienta ahí al ladito. O sea, también que es está bueno. más fácil hablar, ¿o no? Claro, Si quieren ser parte, hablen ahí. Claro, dejen en el tenemos silla, comentario, tenemos quiero ser silla. parte. Claro, aquí tenemos una sola fila, la última, nada más. Ahí. Bien, esto fue los de la última fila. Guille, Benja, ¿qué tal hoy? ¿Cómo se sintieron? Increíble. Muy bueno. Excelente. Bien, déjenos ahí en los comentarios qué tema podemos hablar igual. Yo creo que nos va a Si hacer- les gustó Claro, qué hay que nuestro primer cambiar. capítulo, así que digan si el micrófono suena feo, si las Eh. luces no les gustan, Sí, qué hay que cambiar, si la cruz aquí no. si el Adrián no gusta, entonces ponemos uno mejor. Claro, no has cambiado, Y esas son cosas, así que, bien, hemos llegado al final. Benjita, ¿tienes algo que decir? Yo solamente quiero decir una palabra. Yo estudié metalurgia. No sé qué es eso. Entre el mineral es más procesado, ¿Qué tal? más refinado sale. Duro. Así que déjense procesar por el Señor. Duro. Bien, bien. ¿Cómo es la frase esa? Entre más procesado está, más refinado sale. Con esto nos vamos. La sacó del estadio. Síganos en YouTube, Bien. en nuestra plataforma que ya le vamos a estar mandando ahí por redes sociales, Instagram, Y síganos a Facebook. nosotros, igual aquí les voy a dejar el Instagram de Exacto. cada uno y... Guille el amoroso. O pan con palta. Y sobre todo suscríbanse a este canal, los de la última fila, que creo que eso nos va a sumar bastante. Y así les llega para que notificación podamos llegar a cuando- más gente. Efectivamente. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Los de la última fila.